Hay verdades que el tiempo entierra, no porque sean falsas, sino porque son demasiado peligrosas para ser dichas en voz alta. Hay secretos que atraviesan milenios, ocultos no por falta de pruebas, sino porque revelarlos significaría desmantelar todo lo que sostiene imperios, religiones y la propia identidad de civilizaciones enteras. ¿Y si descubrieras ahora, en este mismo instante en que tus ojos recorren estas palabras, que una de las historias más contadas de la humanidad fue, en realidad, un engaño magistral? No un error inocente, no una leyenda mal comprendida, sino una manipulación calculada, una narrativa construida ladrillo a ladrillo al servicio del poder, del control y de la dominación. ¿Qué ocurriría si todo lo que aprendiste sobre sacrificio, redención y martirio fuera apenas la superficie de una trama mucho más compleja, mucho más humana, mucho más perturbadora? Baruch Spinoza lo sabía. No solo lo sospechaba, lo demostraba. Mientras Ámsterdam bullía con el comercio de especias y en las sinagogas resonaban las antiguas plegarias hebreas, aquel judío, de mirada penetrante y manos de pulidor de lentes, se sentaba frente a manuscritos antiguos y planteaba la pregunta que nadie se atrevía a formular. ¿Y si Jesús de Nazaret nunca murió en la cruz? ¿Y si aquel acontecimiento que moldeó 2000 años de historia occidental, que levantó catedrales, quemó herejes, justificó cruzadas e inquisiciones, fuera una farsa cuidadosamente ejecutada? No una mentira piadosa, sino un teatro político representado ante los ojos de Roma, transformando a un revolucionario judío en un mito universal, en un salvador divino cuya muerte debía parecer real para que el poder de la Iglesia pudiera florecer. Pero antes de continuar, antes de sumergirnos en las profundidades de esta investigación que desafía siglos de fe, detente un instante. Sí, tú que miras este video, desde cualquier rincón del mundo donde la búsqueda de la verdad aún respira. Escribe en los comentarios desde qué país nos estás viendo, desde qué ciudad y qué hora es en este momento, porque esta travesía no es solitaria, es compartida. Somos una red de conciencias unidas por la duda, por la necesidad de entender lo que otros prefieren callar. Y si este relato despierta algo en ti, compártelo con ese amigo cercano, ese ser querido que también sospecha que algo se oculta tras las luces del altar. Mándaselo con el deseo sincero de que su familia sea bendecida, porque cuando la verdad se comparte, la luz se multiplica. Volvamos entonces a Spinoza, aquel hombre que fue excomulgado por su propia comunidad judía a los 23 años, maldecido con un cherem tan severo que ningún judío podía acercársele a menos de 4 codos, como si su mente transportara una peste invisible. ¿Por qué tanto miedo a un joven filósofo? Porque Spinoza no atacaba los símbolos superficiales, sino las raíces mismas del poder religioso. Desenmascaraba las estructuras del miedo que transformaban la fe en obediencia, y cuando aplicó esa mirada al cristianismo, lo que encontró no fue milagro, sino política. No divinidad, sino estrategia. No redención, sino una operación humana tan precisa que cambiaría el curso de la historia. Jerusalén, siglo I. Una ciudad sofocada por la ocupación romana, donde los impuestos ahogaban la esperanza y el templo se alzaba como fortaleza tanto espiritual como económica. En ese ambiente surge un hombre, no un soñador pacífico, sino un provocador lucido. Jesús no predicaba resignación, sino insurrección espiritual. No hablaba de otro mundo, sino de un reino que debía nacer aquí, en la tierra de los oprimidos. Cuando expulsó a los mercaderes del templo, no hizo un gesto simbólico de purificación. Golpeó el corazón del sistema corrupto. Cuando habló de un reino de Dios, no aludía a un cielo distante, sino a la restauración de Israel y la justicia inmediata. Roma lo entendió perfectamente. Pilato no era tonto. Sabía distinguir a un místico de un peligro político. Y sin embargo, algo en ese juicio no encaja.
¿Por qué la crucifixión fue tan apresurada? ¿Por qué se llevó a cabo justo antes de la Pascua, cuando Jerusalén estaba llena de peregrinos y una ejecución pública podía provocar una revuelta? ¿Por qué Pilato, el mismo que otras veces aplastó rebeliones sin titubeos, se lava las manos como si tratara de desligarse del acto? ¿Y cómo explicar que Jesús muriera tan pronto en la cruz, en cuestión de horas, cuando otros agonizaban durante días? ¿Y por qué José de Arimatea, miembro del consejo que lo condenó, pidió el cuerpo para enterrarlo en un sepulcro privado? Las anomalías se acumulan como fragmentos de un mensaje cifrado. Spinoza las examinó con mente de cirujano. Observó que los evangelios, escritos décadas después, se contradicen precisamente en los detalles cruciales: el tiempo de la muerte, las palabras finales, las apariciones posteriores. Marcos termina abruptamente con un sepulcro vacío y mujeres aterradas que no cuentan nada a nadie. Los evangelios posteriores añaden apariciones, conversaciones, ascensiones, hasta construir un mito completo. ¿No es eso revelador? A medida que la iglesia crecía, necesitaba una historia más espectacular, más sobrenatural, más indiscutible. Pero, ¿y si Jesús no murió? ¿Y si lo que vieron sus seguidores no fue una resurrección, sino una supervivencia? El dato más inquietante: según los evangelios, al comprobar su muerte, los soldados no le rompieron las piernas. Solo dicen que una lanza perforó su costado y salió sangre y agua. Hoy sabemos que esa descripción corresponde al estado de shock de un cuerpo vivo. José de Arimatea, noble y rico, obtiene permiso para retirarlo de inmediato. Nicodemo, otro miembro del Sanedrín, lleva mirra y áloe en cantidad absurda, suficiente no para embalsamar, sino para curar heridas. El sepulcro nuevo, cerrado y vigilado, servía perfectamente para ocultar y sanar, no para enterrar. Cuando las mujeres regresan el domingo, la tumba está vacía. Ausencia milagrosa o rescate logrado. María Magdalena ve a un hombre y lo confunde con el jardinero. No lo reconoce. ¿Por qué? Porque estaba transfigurado, o porque su rostro estaba desfigurado, su cuerpo débil, su voz quebrada. Cuando al fin se acerca, él dice: «No me toques». ¿Misterio místico o fragilidad física? Spinoza no ridiculiza el relato, lo lee con compasión racional. Ve en Jesús no un Dios que rompe las leyes de la naturaleza, sino un hombre que las vence desde dentro, con astucia, con amor, con resistencia. Ve a un maestro que sobrevivió, y esa supervivencia para muchos fue incomprensible. Lo interpretaron como milagro para poder soportar lo que no entendían. Así nació la resurrección como dogma. Así nació la iglesia. Porque si Jesús vivió, si se refugió lejos y envejeció en secreto, todo cambia. No hubo sacrificio divino ni expiación universal. No hubo redención mediante sangre, sino liberación mediante inteligencia. Sin muerte real, desaparece la piedra angular de la teología. La iglesia pierde poder. El cristianismo de Pablo, centrado en la muerte y la resurrección, se desmoronaría. ¿Y acaso no fue Pablo, más que Jesús, quien construyó la religión que conocemos? ¿No fue él quien sustituyó la práctica por la fe, la ética por el dogma, el mensaje vivo por la adoración abstracta? Nunca conoció al Nazareno, pero impuso su interpretación como definitiva, y desde entonces todo aquel que dudaría del suceso físico del Calvario sería llamado enemigo de Dios. Spinoza, exiliado de su propia tradición, comprendía ese mecanismo. Él mismo era ejemplo de cómo la fe institucional teme más a la libertad que al error. Dijo que los hombres luchan por su esclavitud como si fuera su salvación, y tenía razón. La iglesia necesitaba que Jesús muriera para siempre, porque un Jesús sobreviviente, libre, silencioso y humano, sería incompatible con su poder. ¿Cómo podría ella interponerse entre Dios y los hombres, si el Maestro había enseñado
que el reino estaba dentro de vosotros. ¿Qué necesidad de intermediarios quedaría si cada mente humana pudiera reflejar directamente la luz divina de la razón? Spinoza fue acusado de ateo, pero nadie creyó más que él. Su Dios no castigaba, no premiaba, no intervenía, era la totalidad del ser. Todo lo que existe, existe en Dios, escribió. Nada puede concebirse fuera de él. Su herejía consistió no en negar a Dios, sino en negarse a reducirlo a un trono antropomórfico. Comprendió que la religión convertía el misterio en miedo, y al miedo en obediencia. Mostró que el clero acumulaba poder al convertir la naturaleza en enemiga del espíritu. Por eso, cuando propuso una ética fundada no en pecado, sino en comprensión, el mundo tembló. ¿Qué pasaría si los hombres dejaran de necesitar salvadores? La respuesta ya la conocemos. Lo excomulgaron, prohibieron sus libros, intentaron borrarlo. Pero sus ideas sobrevivieron, como las de aquel otro hombre que también había sido condenado. Spinoza se convirtió en eco racional de una voz antigua que Roma creyó haber silenciado. En sus lentes pulidas se reflejó la misma verdad que brilló en los ojos de Jesús, que el amor y la razón son una misma sustancia, que Dios no se invoca con miedo, sino con entendimiento, que la fe no se exige, se descubre. Y aquí, detenido ante esta revelación, pregúntate, ¿qué harías tú si la verdad contradijera la historia entera que te enseñaron desde niño? Si la cruz fuera no el símbolo del sacrificio, sino de la supervivencia. ¿Aceptarías la libertad que implica pensar por tu cuenta? ¿O preferirías seguir creyendo lo que otros repiten por comodidad? ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? ¿No será que la verdadera fe empieza cuando las certezas se quiebran? El tiempo pasa, pero la pregunta permanece. ¿Dónde estás tú ahora? ¿Qué país? ¿Qué ciudad? ¿Qué hora marca tu reloj mientras estas palabras resuenan en tu mente? Escríbelo en los comentarios. Que este mapa invisible de almas despiertas siga creciendo, uniendo miradas desde todos los rincones del mundo. Y si algo en este relato tocó tu corazón, compártelo con un amigo cercano. Hazlo no como gesto mecánico, sino como bendición consciente. Que la claridad alcance su vida, que la verdad ilumine su casa, que el miedo cese por un instante, porque cuando la luz se comparte, el silencio del engaño se disuelve. Spinoza y Jesús, separados por los siglos, comparten el mismo destino. Ambos fueron declarados peligrosos por decir que Dios no necesita guardianes. Ambos fueron expulsados de los templos que dijeron amar. Ambos descubrieron que la verdad, como el sol, no se deja encarcelar por mucho tiempo. Puede oscurecerse, puede nublarse, puede ser negada, pero siempre vuelve a amanecer. ¿Es la fe un escudo o una prisión? ¿Protege al creyente de las verdades insoportables o lo encierra en mentiras consoladoras? Esa distinción, aparentemente simple, fue el abismo que separó a los que buscaban comprender de los que solo deseaban obedecer. Spinoza lo vio con claridad terrenal. El amor a Dios no debía ser miedo ni adoración supersticiosa, sino entendimiento del orden eterno de la naturaleza. ¿No fue eso mismo lo que Jesús intentó enseñar sin que nadie lo entendiera? ¿No terminó crucificado precisamente por enseñar que el reino de Dios estaba aquí, en la mente que se despierta, y no allá, en los templos de piedra? Después de la primera sacudida, cuando sus ideas comenzaron a filtrarse como luz entre las grietas de los dogmas, el mundo eclesiástico comprendió que Spinoza era una amenaza diferente. No era un blasfemo vulgar ni un panfletista político. Era un cirujano de conceptos, un maestro de claridad. No gritaba, demostraba. No destruía templos, desmontaba ilusiones. Y eso era mucho más peligroso, porque las palabras razonadas no se pueden quemar dos veces. Sobreviven en quien las comprende. La primera pregunta que formuló fue la más temida. ¿Qué ocurre cuando el dogma se confunde con la verdad?
Cuando una narración que nació como metáfora se convierte en historia oficial y la poesía se transforma en ley. Porque la religión, decía Spinoza, no muere cuando deja de ser creída, muere cuando se toma literalmente. El cristianismo había sepultado su propia esencia bajo siglos de literalismo. Había adorado las palabras de los textos, olvidando su sentido. Jesucristo hablaba de justicia, y la Iglesia predicó obediencia. Hablaba de amor, y ellos construyeron jerarquías. Hablaba del Espíritu, y ellos instituyeron tribunales. Mientras tanto, Roma aprendió el arte de la inmortalidad política. Si el imperio había perdido sus legiones, la Iglesia heredó sus métodos. Lo que antes se imponía con lanza y madera, ahora se dictaba con dogmas, concilios y excomuniones. La cruz fue la nueva espada del César. ¿Pero qué es una espada espiritual? Es la palabra hereje. Una palabra que corta más hondo que el acero, porque no mutila el cuerpo, destruye el alma pública. Matar a un enemigo físico es menos eficaz que convertirlo en símbolo del error. Así nacieron los mártires de la razón. Así murió Bruno en la hoguera. Así fue silenciado Galileo. Así fue exiliado Spinoza, cada uno reclamando el mismo derecho, pensar en voz alta. Y entonces surge la pregunta que retumba hasta hoy. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque la duda no puede ser erradicada. La herejía es un enemigo con rostro, pero la duda es una enfermedad del alma que se propaga por contagio. La duda se transmite por palabras, por gestos, por ejemplos. Uno puede encerrar a un pensador, pero no puede encerrar la idea que ya ha sido pensada. Spinoza sabía que el poder eclesiástico necesitaba del miedo como pulmón. Un creyente que no teme deja de ser útil para el templo. Por eso se multiplicaron las imágenes del castigo, los sermones del infierno, los cuadros donde demonios devoran pecadores eternamente. El miedo era el hierro invisible que mantenía unida la estructura. Las indulgencias, los sacramentos, las lágrimas compradas, todo formaba parte de ese mercado espiritual donde la salvación se cotizaba en monedas. Pero detrás de ese comercio, otra verdad empezaba a perfilarse. Si Dios era infinito, ninguna religión podría contenerlo. Y si ninguna religión podía contenerlo, entonces toda institución que dijera representarlo era impostura. Spinoza no necesitó de fuego ni de relámpagos para demostrarlo. Bastó un silogismo. Si Dios es infinito, no hay nada fuera de él. Si no hay nada fuera de él, toda separación entre lo sagrado y lo profano es mentira. Ergo, la naturaleza es divina, la razón es divina, la duda es divina. ¿Cómo condenar lo que forma parte de Dios? ¿Cómo exiliar la pregunta si nace del mismo soplo con el que se reza? En ese punto, su filosofía se convirtió en blasfemia para los guardianes del dogma, pero en revelación para los espíritus libres. Y entonces la historia de Jesús cobró un nuevo sentido, más humano y más coherente. No el Mesías que muere y resucita por intervención de los cielos, sino el hombre que sobrevive y se oculta porque su tiempo aún no está preparado. Spinoza veía en él no el milagro quebrando las leyes de la naturaleza, sino el milagro obedeciéndolas hasta el límite. Veía a un sabio que entendía que Dios no necesitaba templos ni sacrificios, sino comprensión. Quizás por eso cayó tras su aparente muerte. Quizás comprendió que el silencio era más poderoso que 1000 sermones, que su desaparición sería semilla de una revolución espiritual más duradera que cualquier ejército. Pero Roma no podía permitir un maestro invisible. Roma necesitaba un cadáver. Solo así podía apropiarse de la historia. Solo así podía levantar iglesias con legitimidad de tumba. ¿Cómo dominar a un profeta vivo? No se puede, pero a un mártir se lo puede administrar. La muerte de Jesús dio nacimiento a la mayor maquinaria simbólica de la historia humana, el cristianismo imperial.
Su doctrina central, la redención por el sufrimiento, sirvió perfectamente para justificar el control. Si Jesús sufrió y obedeció, también tú debes hacerlo. Si el Hijo de Dios fue crucificado, ¿quién eres tú para rebelarte? Esa fue la pedagogía del dolor, y bajo ella Europa creció obediente. Sin embargo, los siglos pasaron, y bajo las bóvedas góticas se coló el aire del pensamiento. La razón volvió como espectro de lo divino. Y en el siglo XVII, Spinoza se atrevió a unir lo que nadie había logrado reconciliar, la fe y la lógica. Demostró que la religión sin pensamiento es idolatría y que la razón sin contemplación es vanidad. Comprender es la forma más pura de amar, escribió. Amar a Dios no con rezos, sino con claridad, no como sumisión, sino como comprensión. En su Dios no había ira, ni privilegios, ni pueblos elegidos. Había solamente ley eterna, orden, necesidad, belleza invisible como una geometría viva. ¿Y qué hizo el poder religioso ante semejante verdad? La cubrió de polvo, como siempre, prohibió sus libros, lo llamó ateo, pero también lo temió, porque aunque sus labios callaran, sus ideas siguieron reproduciéndose en la mente de los hombres. Su luz era contagiosa. Hay un detalle fascinante que pocos conocen. Spinoza nunca firmó con su nombre completo sus obras más subversivas. Temía que su identidad eclipsara el contenido, que lo condenaran antes de leerlo. Quería que sus razonamientos hablaran por sí solos, desnudos de autor. En el fondo, vivía lo mismo que el Jesús que había sobrevivido. El peligro de la revelación es ser identificado. Ambos comprendieron que la verdad no necesita títulos, que los nombres la matan. Jesús en su anonimato, Spinoza en su exilio, representan la misma constelación del pensamiento libre. Ninguno buscó ser adorado, ninguno fundó templos. Ambos prefirieron callar o desaparecer antes que ver sus palabras convertidas en dogma. Esa es la diferencia entre el sabio y el sacerdote. El sabio busca que pienses, el sacerdote que creas. El sabio te invita a mirar, el sacerdote te ordena cerrar los ojos. Y aquí nos enfrentamos a la pregunta que quema. ¿Quién necesita más la religión, el hombre o el poder? ¿Por qué la humanidad teme tanto la autonomía espiritual? ¿Por qué sigue repitiendo fórmulas que no entiende? ¿Por qué eleva templos a conceptos que ya no siente? ¿Acaso la verdadera fe no empieza cuando todas las certezas se derrumban? Spinoza estaba dispuesto a pagar ese precio. Vivió como hombre libre, pero pobre, tallando cristales durante el día y puliendo ideas en la noche. Cada lente que fabricaba era una metáfora de su destino, transparentar lo opaco. Cada fragmento de vidrio pulido reflejaba su credo oculto. Nada está tan oscuro que la razón no pueda iluminarlo si se atreve. Sus contemporáneos lo miraban con recelo. Algunos lo llamaban místico, otros demoníaco, pero quienes lo conocían sabían que irradiaba calma, una serenidad que solo poseen los que ya no tienen miedo del juicio ajeno. El sabio piensa en la vida, no en la muerte, decía. Para él, la inmortalidad del alma no era premio futuro, sino intensidad presente, y esa visión era tan peligrosa como el propio evangelio auténtico, porque un hombre que no teme al castigo, que no necesita premios ni templos, no puede ser gobernado. Ahí está el secreto que unió a Jesús y a Spinoza. Ambos demostraron que el hombre puede ser libre por dentro, incluso encadenado por fuera. Que la verdad no depende del permiso de ningún sacerdote, que el contacto con lo divino no requiere milagros, sino atención. Y así, la historia humana volvió a repetirse. Los mismos poderes que proclamaban obediencia en nombre del amor, volvieron a perseguir a los que amaban en nombre de la verdad. Spinoza fue condenado igual que su predecesor simbólico, uno en cruz de madera, otro en cruz de silencio. Y sin embargo, la historia no terminó allí. Las ideas continuaron fermentando. Las ortodoxias se resquebrajaron.
Los templos comenzaron a parecer demasiado pequeños para el nuevo cielo del pensamiento. ¿Qué queda entonces, después de tanta herejía, de tanto dogma, de tantos siglos de miedo? Queda la intuición de que Dios, llámalo naturaleza, vida, energía, sustancia, nunca fue enemigo del entendimiento. Queda el presentimiento de que el amor verdadero no exige idolatría, sino lucidez. Queda la sospecha de que la humanidad algún día comprenderá que las religiones fueron solo traducciones imperfectas de una misma melodía y que esa melodía sigue sonando dentro de cada uno de nosotros. Y mientras esas preguntas laten, quizá esta voz que te acompaña sea apenas un eco remoto del mismo llamado. Mira, piensa, siente, duda. No temas lo que descubrirás, porque la verdad nunca destruye, solo transforma. Dime, mientras escuchas, ¿dónde estás ahora? ¿En qué país? ¿Bajo qué cielo? Escribe en los comentarios desde dónde caminas en este instante por los senderos del pensamiento. Comparte esta reflexión con alguien que amas. Desea, como lo haría el propio Spinoza, que la luz alcance a tu familia, que la claridad acompañe tus días, que el amor no sea un refugio del miedo, sino su derrota. La verdad es un sol que puede ser tapado por siglos, pero jamás extinguido. Puede ser negada, quemada, deformada, silenciada, y aún así sigue latiendo bajo la tierra, esperando el momento de abrir grietas en los muros del engaño. Así llega el final de esta historia. No un final de relojes ni de cronologías, sino el punto donde el tiempo, la fe y la razón se miran a los ojos, y todo lo que fue ocultado regresa con nombre propio, la luz. Spinoza lo sabía, Jesús lo sabía, pero el mundo no soporta los espejos. Durante siglos, los hombres rezaron a las ruinas de un malentendido, adoraron la herida y olvidaron el gesto, adoraron la cruz y olvidaron la vida. Se arrodillaron ante un símbolo de muerte creyendo así conquistar la inmortalidad. Y quizás lo lograron en cierto modo, solo que no fue la inmortalidad del alma, sino la del error. Porque las mentiras más duraderas son las que ofrecen consuelo. Pero incluso las mentiras más bellas tiemblan cuando aparece una mente libre, y Spinoza fue esa mente, un Galileo de lo divino, un anatomista de la fe. Mientras los teólogos disputaban sobre la forma del espíritu, él se preguntaba por su sustancia. Mientras discutían si Cristo tenía dos naturalezas o una, él preguntaba, ¿qué es la naturaleza? ¿Qué es Dios? Y la respuesta surgía no de un cielo antropomórfico, sino del mundo mismo. Dios es la totalidad de lo que existe, escribía, con una calma que dolía. Y lo que existe se rige por necesidad, no por capricho. ¿Cuántos templos se derrumban con una frase como esa? ¿Cuántos sacerdotes tiemblan ante la posibilidad de que la divinidad no necesite iglesias, ni altares, ni mediadores? Si todo es Dios, si la naturaleza entera es su cuerpo, entonces las oraciones son apenas monólogos dentro de la conciencia universal. Entonces, el milagro ya no es acontecimiento excepcional, sino el hecho mismo de existir. Y sin embargo, ¿por qué el ser humano necesita imaginar un Dios con rostro y voz? Porque teme al silencio. El universo sin palabras lo aterra. La eternidad sin promesas lo vuelve loco. Por eso inventa respuestas, porque no soporta vivir en preguntas. Pero Spinoza, como Jesús, sabía que las preguntas eran la única puerta posible hacia lo eterno. Ninguna certeza revela tanto a Dios como una duda vivida con honestidad. Piensa en la frase que el mundo repite sin entender. La verdad os hará libres. ¿Qué quiso decir Jesús cuando la pronunció? No habló de creyentes libres, sino de hombres libres. Libres incluso de las propias creencias, libres del miedo, libres de la necesidad de estar siempre en lo correcto, libres de las instituciones que los protegen de su propia ignorancia. Por eso lo mataron, o lo pretendieron, porque quien ofrece libertad interior destruye el negocio de los intermediarios.
El pensamiento espinosista y el mensaje original de Jesús convergen en un mismo punto: la conciencia de que Dios no puede ser propiedad, no de un pueblo, no de una iglesia, no de un libro. Dios es el aliento que mueve la hoja, la mente que comprende la ley que rige las órbitas, la alegría que surge cuando todo encaja en su lugar sin necesidad de milagros. Benevolencia del orden natural, sin tronos ni castigos. Eso era demasiado simple para los poderosos y demasiado grande para los ciegos. Por eso, la humanidad construyó su propia prisión. Prefirió la seguridad de un sistema teológico sobre la vastedad de la verdad indefinida. ¿No sigue sucediendo lo mismo? La civilización moderna, que se dice libre de dogmas, adora otros altares: el dinero, la celebridad, el poder, la tecnología. Repite los mismos rituales, pero con nuevos nombres. Se arrodilla, ya no ante crucifijos, sino ante símbolos corporativos. Cambió los templos de piedra por las pantallas, los sacerdotes por algoritmos, pero el mecanismo es idéntico. Obediencia sin reflexión, promesa sin comprensión, salvación sin esfuerzo. Spinoza advirtió que mientras el hombre busque causas sobrenaturales para lo que ignora, seguirá siendo esclavo. Solo al entender las leyes naturales del mundo podrá volverse verdaderamente libre. Y eso, aplicado a la religión, significaba un golpe fatal. Porque si el milagro se disuelve en la necesidad natural, si todo está determinado por una razón eterna, entonces no hay intervención divina, y sin intervención, la Iglesia pierde su poder de mediación. El milagro era su moneda, el miedo, su banco, la culpa, su interés, pero nadie puede vivir alimentándose de culpas eternamente. La humanidad, aunque temerosa, comenzó a sentir que algo no cuadraba. La ciencia reveló mecanismos donde antes se veía misterio. La filosofía reveló manipulación donde antes se veía dogma. La razón, lentamente, empezó a ocupar el lugar del temor. Y sin embargo, la pregunta persiste: ¿por qué todavía tememos la verdad? ¿Acaso la verdad nos quita el sentido? ¿Acaso nos obliga a mirar demasiado de cerca nuestro propio vacío? Spinoza habría respondido que la verdad no destruye, solo libera de ilusiones. Pero para quien ha vivido adorando ilusiones, la libertad se siente como pérdida. Roma, en su tiempo, lo comprendió demasiado bien. Prefirió mantener al pueblo en el sueño antes que permitirle la vigilia. Mejor creer en algo falso que no creer en nada, decían los apologistas. Pero, ¿y si creer en lo falso es el verdadero pecado? ¿Y si el único infierno posible es la esclavitud de la mente? Jesús se rebeló precisamente contra ese infierno invisible. Antes de ser mito, fue una revolución moral. Su amor no era ternura pasiva, era desafío a la injusticia. No temió sentarse con los condenados, ni tocar a los impuros. En cada acto mostraba que la pureza no está en la ley, sino en la compasión. Y cuando miramos su historia con los ojos de Spinoza, descubrimos su secreto. Su vida fue demostración viviente de que el bien se identifica con el conocimiento. Nadie puede amar verdaderamente aquello que no comprende. Quizás sobrevivió, sí. Tal vez envejeció en alguna aldea desconocida, viviendo entre los pobres, enseñando en voz baja la ciencia del alma. Tal vez murió sin discípulos, sabiendo que su obra sería interpretada al revés. ¿No ocurre eso con todos los sabios? Sócrates bebió la cicuta. Sus ideas fueron deformadas. Giordano Bruno vio el fuego que anunciaría la luz. Spinoza, con las manos cubiertas de polvo de vidrio, entendió que toda verdad nace perseguida y que por eso mismo se vuelve inmortal. En este punto del relato, no importa si Jesús escapó de la cruz o si murió en ella. Lo esencial es que la cruz no lo detuvo. Su mensaje, igual que las ecuaciones de Spinoza, sobrevivió en la parte más invulnerable del ser humano, la mente capaz de comprender. Allí donde el miedo cae, la verdad respira.
Allí donde se prohíbe pensar, comienza la profecía. Y entonces surge la visión final, un mundo que se atreva a unir fe y razón sin que una devore a la otra. Un mundo donde el conocimiento no sea fría disecación, sino reverencia lúcida, donde la espiritualidad no sea huida del pensamiento, sino celebración de la comprensión. Un mundo donde los niños aprendan no a temer a Dios, sino a maravillarse con la realidad. ¿No sería ese el reino prometido, el que Jesús anunció y Spinoza describió sin pronunciar su nombre? La humanidad podría llegar a él, si tan solo aceptara que la santidad no consiste en obedecer, sino en comprender, porque quien comprende, ama, y quien ama de verdad, no puede oprimir. Entonces, ¿por qué seguimos temiendo? ¿Por qué las instituciones religiosas, incluso hoy, se estremecen ante la pregunta libre? ¿Por qué la duda sigue siendo demonizada? Quizás porque la duda es contagiosa y porque una humanidad que duda ya no puede ser gobernada por el miedo. Pero llegará el momento inevitable en que los templos se vacíen y las conciencias se llenen. Cuando eso suceda, la religión no morirá, se transformará. Dejará de ser sistema de obediencia para convertirse en escuela de asombro. Spinoza lo predijo. Dijo que el amor intelectual de Dios era el grado supremo de felicidad. Un amor que no reza ni suplica, que solo contempla. El sabio escribió, vive con el alma en paz, no porque espere un cielo, sino porque ya habita el orden eterno. Tal vez eso era lo que Jesús quería decir cuando hablaba del reino de los cielos en el presente, no como destino, sino como estado de conciencia. La historia que ambos comparten, uno ejecutado simbólicamente, el otro excomulgado, demuestra que la verdad no necesita triunfar para existir. Su única victoria es persistir. ¿Cuántas veces ha sido enterrada y sin embargo sigue brotando? Brota en cada científico que busca sin miedo, en cada artista que crea sin permiso, en cada ser humano que mira el mundo y siente que entenderlo es también venerarlo. Así, la cruz se transforma nuevamente en símbolo, no de dolor, sino de resistencia humana contra el poder de la mentira. Así, el espejo de Spinoza devuelve el rostro no de un ateo ni de un santo, sino del hombre reconciliado con la eternidad. Y de nuevo, la voz del narrador se quiebra para dirigirse a la hora, a ti, que miras, que escuchas, que piensas. ¿Desde qué lugar del planeta acompañas esta reflexión? ¿Qué hora es en tu ciudad? Deja tu comentario. Dilo no por costumbre, sino porque el acto de decir, aquí estoy, es también un testimonio de existencia en la era del ruido. Y si algo en estas palabras tocó tu corazón, compártelas con un ser querido. Hazlo como ofrenda civil, no religiosa. Que la claridad ilumine su vida, que la razón lo proteja contra el fanatismo, que la verdad lo libere del miedo. Porque ese es el verdadero milagro. Que después de tantos siglos, después de tantas inquisiciones, crucifixiones y condenas, el pensamiento aún respire, que cada generación vuelva a encontrar el valor de preguntar, ¿qué es Dios? ¿Qué es verdad? ¿Qué somos nosotros? Y que la respuesta no sea mandato, sino descubrimiento. La verdad, aquella que Jesús susurró y Spinoza razonó, no pertenece al pasado. Está ocurriendo ahora. Cada vez que una mente se atreve a pensar sin permiso, la verdad no resucita de la tumba, nunca murió. Solo estuvo esperando pacientemente a que aprendiéramos a soportar su luz. Y cuando finalmente lo hagamos, tal vez comprendamos lo que ambos quisieron decir con palabras distintas, que el miedo fue siempre la gran herejía, y que amar sin comprender no es fe, sino servidumbre. Solo cuando el amor y el conocimiento se abrazan sin vergüenza, el hombre deja de ser esclavo. Entonces el círculo se cierra. Jesús, el herido que sobrevivió. Spinoza, el excomulgado que no odiaba. Y nosotros, los herederos de ambos, buscando todavía la forma de unir fe y razón en un solo respiro. Y así concluye esta historia.
no con una muerte, sino con una supervivencia infinita, la de la verdad, que ningún poder ha logrado enterrar, la de la razón, que sigue deslumbrando a los ciegos, la del amor, que se limpia del miedo y se convierte al fin en comprensión pura. La verdad no necesita ser defendida, solo necesita ser recordada. El resto es silencio. La historia nunca termina donde los libros la cierran. Toda verdad desterrada se transforma en semilla, y las semillas de la razón, cuando germinan en el corazón de la humanidad, cambian imperios sin necesidad de ejércitos. Así ocurrió con las ideas de Spinoza. Lo quemaron en efigie, prohibieron su nombre, pero no pudieron destruir la transparencia que encendió. 2 siglos después, sus frases se convirtieron en cimientos silenciosos de la modernidad. Locke, Hume, Kant, Einstein, todos bebieron, de una manera u otra, de su fuente de claridad. Sin llamarlo maestro, lo fueron reconociendo en la estructura misma del pensamiento libre. Y mientras la filosofía rendía homenaje involuntario al excomulgado, la figura de Jesús sobrevivía también bajo nuevas máscaras. El siglo XIX lo redescubrió como maestro moral, el XX como símbolo del inconsciente colectivo, el XXI como energía interior. En cada época lo reinventaron, pero su núcleo permanecía, la voz que susurra que el reino de Dios está dentro de ti. Y no es eso, al fin, lo que también dijo Spinoza al afirmar que el alma humana es parte del entendimiento infinito de Dios. 2 orillas distintas del mismo río, que al final se tocan. Mira alrededor, ahora, en este siglo donde todas las verdades circulan y todas las mentiras también. El miedo sigue ahí, cambiado de vestimenta. Ya no es inquisición, es algoritmo. Ya no amenaza con infierno, amenaza con olvido. Las nuevas iglesias son virtuales, sus predicadores, influencers, sus templos, las pantallas, pero el mecanismo es idéntico. Promesas de salvación rápida, dogmas disfrazados de certezas científicas o emocionales, multitudes obedeciendo sin comprender. Cambian los nombres, pero no el sueño. Seguimos temiendo la libertad. Spinoza lo advirtió. La libertad es el reconocimiento de la necesidad. Ser libre no es hacer lo que uno quiere, sino comprender por qué las cosas son como son. Y cuando el ser humano comprenda nuevamente esto, la palabra milagro desaparecerá, pero el asombro aumentará, porque el asombro sin superstición es lo más parecido a la fe verdadera. Es el reconocimiento humilde de que existimos dentro de un orden que no elegimos, pero que podemos entender. ¿Y qué es la fe, sino ese impulso de significar la vida? Quizá Jesús utilizó el lenguaje del amor, porque era el modo más accesible de expresar lo que Spinoza llamó el amor intelectual de Dios, unión total con la existencia. Uno lo dijo con parábolas, el otro con geometría, pero el mensaje es el mismo. Quien comprende el todo, ama el todo. Cuando entiendes que el universo no tiene enemigos, tú tampoco necesitas tenerlos. Por eso, las religiones que claman por guerras santas o cruzadas doctrinales nunca han entendido a su propio fundador. El Cristo de los ejércitos no es el de la verdad. El Dios del miedo no es el de la razón. Cuando ves los conflictos modernos, las ideologías que sustituyeron la fe por patriotismos o identidades, no sientes el mismo patrón repetido. Los nuevos sacrificios son sociales. Cortar lazos, cancelar voces, quemar reputaciones. Ya no se levantan hogueras en las plazas, pero sí en las redes, donde la venganza moral multiplica incendios digitales. Y sin embargo, el fuego sigue siendo el mismo, el fuego del dogma. Spinoza lo preveía, sabía que la humanidad cambiaría de ídolos, pero no de necesidad. Por eso escribió que el hombre emocional busca explicaciones que lo calmen, no que lo iluminen. Prefiere la causa milagrosa a la natural, porque le da sentido instantáneo a su angustia. Pero cuando la razón madura, el alma abandona los mitos y comienza a ver la belleza de la verdad sin maquillaje. Jesús, quizá anciano y oculto,
habría sonreído ante esa conciencia. Tal vez, en alguna noche remota, bajo un cielo del desierto, miró las estrellas sabiendo que su mensaje había sido deformado, pero que tarde o temprano resurgiría. Porque las mentiras desgastan su propio disfraz, y las verdades, aunque sean sepultadas, encuentran siempre respiraderos. Y aquí estamos, 21 siglos después, hablando aún de ellos. ¿No es eso una forma de resurrección? ¿No es eso la prueba de que la verdad nunca muere, sino que cambia de lenguaje hasta ser comprendida por otra generación? Si Jesús vuelve todos los días en forma de conciencia, si Spinoza revive cada vez que alguien piensa con honestidad, ¿qué más podría significar la vida eterna? El narrador guarda silencio unos segundos, invitando a respirar el peso de esa idea. Luego pregunta, ¿qué harás tú con esta verdad? No con la de Roma ni la de Ámsterdam, sino con la tuya. ¿Te atreverás a pensar sin miedo, a sentir sin dogma, a amar sin superstición? Es difícil, porque la libertad no promete protección, solo lucidez. Pero esa lucidez es la única bendición real que puede recibir una mente humana. Por eso, si estas palabras te encontraron en medio de la noche, si en tu corazón vibra una inquietud que no sabías nombrar, escríbelo. Dinos desde dónde escuchas, desde qué país y ciudad, qué hora marca tu reloj. No es simple curiosidad, es la manera de trazar un mapa invisible de almas que despiertan al mismo tiempo en distintas latitudes. Cada comentario será como una chispa encendida en la vasta oscuridad del mundo. Y si compartes este relato con alguien amado, hazlo con el deseo de que su vida también se ilumine, no con milagros, sino con comprensión. Desea sinceramente que la bendición de la claridad y de la paz interior alcance su hogar, porque ese compartir, precisamente, es el acto más espiritual de nuestro tiempo. Encender pensamiento en otro sin exigirle creer, solo invitarlo a mirar. Y ahora, el silencio se vuelve protagonista, el mismo silencio que acompañó a Jesús al retirarse de los hombres. El mismo silencio que rodeó a Spinoza mientras escribía su Ética, sabiendo que nadie en su siglo la comprendería. Ese silencio no es vacío, es el espacio en el que la verdad madura. La verdad no grita, espera. Y cuando la humanidad, agotada de gritar, vuelva a escuchar, la encontrará aquí, intacta, respirando bajo las ruinas de los templos y los sistemas. Entonces entenderá que Dios no habla desde tronos ni montañas, sino desde cada mente que busca la coherencia del amor y la razón. Y tal vez ese sea el verdadero final de esta historia. No un cataclismo, no una revelación con trompetas, sino el momento silencioso en que una mente cualquiera, la tuya, la mía, una anónima, se da cuenta de que siempre existió dentro de algo infinito, que no hay nada que temer y nada que poseer, solo vivir, comprender y amar. Así, la promesa se cumple al margen de los libros sagrados y las filosofías. La verdad, efectivamente, nos hace libres, no porque nos ofrezca certezas, sino porque nos libera de necesitarlas. Y el viento, al soplar sobre las ruinas de Roma y los cristales polvorientos de Ámsterdam, susurra todavía los nombres de aquellos que la sostuvieron sin miedo. Jesús, el hombre libre; Spinoza, el hombre lúcido. Ninguno fue santo, ninguno pidió ser creído, pero ambos dejaron como huellas en el barro del tiempo la prueba de que el amor y la razón, cuando caminan juntos, restituyen la dignidad perdida del ser humano. Y ese es el eterno retorno de la verdad. Renace cada vez que alguien, en cualquier lugar del mundo, se atreve a mirar más allá del miedo. Y entonces, cuando la tierra toda haya olvidado los nombres, cuando los dioses cambien de rostro y las religiones sean solo ruinas decoradas por la hierba, la verdad seguirá allí, respirando. Nadie podrá matarla, porque no pertenece al tiempo. Cada civilización la usará y la traicionará, pero ella esperará, paciente, como el mar cuando retrocede solo para volver.
Porque la verdad no necesita creyentes, necesita testigos, no fieles, sino despertadores. Cada generación produce algunos, unas cuantas almas que recuerdan que existir es un privilegio, no un castigo, que el misterio no fue hecho para esclavizar, sino para inspirar. Esos hombres y mujeres, filósofos, artistas, científicos, poetas, son los nuevos profetas. No anuncian cielos ni infiernos, anuncian conciencia. Y entonces Spinoza se alza sobre la historia como una de esas figuras arquetípicas. Su vida fue corta, pero la claridad que encendió no tiene fin. Dejó a la humanidad la posibilidad de encontrar la divinidad sin expectativas de milagro, sin promesas de salvación. Le enseñó a mirar la naturaleza no como campo de castigos, sino como cuerpo de Dios. Y cuando comprendamos eso plenamente, el último residuo de miedo habrá perdido su poder. La ciencia y la espiritualidad, separadas por tantos siglos, se darán la mano. El astrónomo que observa galaxias reconocerá en sus fórmulas la misma música que el místico oye en su oración. El médico y el sacerdote, el matemático y el poeta, todos sabrán que hablan lenguas distintas de una misma verdad. La unidad, la vieja herida entre razón y fe, cicatrizará. Y cuando eso suceda, cuando el amor sea conocimiento y el conocimiento sea amor, el hombre recordará su origen sin necesidad de profetas. Pero ese día aún no ha llegado. Todavía vivimos en el crepúsculo, en ese punto donde la luz y las sombras dialogan. Sin embargo, algo cambia. En cada joven que rechaza el miedo, en cada anciano que muere sin rencor, en cada mirada que busca sin exigir respuestas, la eternidad asoma. Y allí, en ese gesto pequeño y silencioso, la verdad reconoce a sus hijos. Por eso, no debemos desesperar. Aunque el mundo gire entre guerras y fanatismos, aunque la ignorancia vuelva con otros nombres, cada pensamiento libre que se enciende es una victoria del espíritu sobre la manipulación. Y mientras haya una sola mente capaz de dudar, habrá esperanza. Quizás esa fue la ironía final de Jesús y Spinoza, y ambos fueron acusados de destruir la religión, cuando en realidad la estaban rescatando de su propio veneno. Ambos enseñaron que Dios no se encuentra mirando hacia arriba, sino hacia adentro. Ninguno quiso fundar templos. Ambos mostraron el camino para que cada hombre sea su propio templo. Y cuando la humanidad entienda eso, no habrá templos de piedra, sino templos de conciencia. No habrá liturgias obligadas, sino silencios compartidos. No habrá rebaño ni pastores, solo seres humanos intercambiando claridad. Los dogmas se disolverán como niebla ante el amanecer y la religión regresará a su sentido original. Religar, reconectar, unir, no con el cielo, sino con la realidad. Entonces, todos los nombres, Buda, Jesús, Spinoza, Sócrates, dejarán de ser banderas y se volverán espejos. Ya no preguntaremos cuál fue el verdadero camino, porque veremos que todos eran el mismo. Y el misterio que antes fue altar de miedo se convertirá en fuente de amor. Así, el relato concluye sin clausurarse, porque la verdad no conoce punto final, solo pausas donde el alma respira antes de seguir buscando. Si has llegado hasta aquí, si estas palabras resonaron en ti, significa que también llevas algo de ese fuego. Y ahora, una vez más, mientras estas líneas se deslizan por la pantalla, la voz invita. Escribe en los comentarios, di tu nombre, tu país, tu ciudad, la hora en que leíste esto. Que quede constancia en el tiempo digital de este encuentro improbable entre pasado y presente, entre filosofía y fe. Y comparte, no por obligación, sino por impulso interior, este mensaje con alguien que necesite un recordatorio de que no todo está perdido. Porque todo acto de compartir la verdad, por pequeño que sea, prolonga la vida de la luz. Y la luz, como la verdad, jamás conoce derrota. El universo calla, pero en su silencio hay un lenguaje. Spinoza lo escuchó en el roce de los átomos. Jesús, en el latido del corazón humano.
Ambos comprendieron que las palabras eran apenas sombras del significado y que lo esencial no podía explicarse, solo vivirse. Y quizá esa sea la síntesis última. La verdad no se enseña, se contagia, no se impone, se irradia. Por eso, cada vez que alguien comprende, aunque sea por un instante, la correspondencia secreta entre su respiración y el ritmo del cosmos, la historia entera de las religiones se justifica. Todo lo vivido, todo lo sufrido, todo lo mal interpretado, conducía a ese segundo de claridad, a esa sonrisa interna que dice, soy parte del todo. Entonces, la cruz deja de ser emblema de tortura y se convierte en símbolo de equilibrio, la unión de lo vertical y lo horizontal, lo divino y lo humano, el cielo que toca la tierra y la tierra que toca el cielo. Spinoza, que nunca necesitó crucifijos, habría apreciado esa geometría elemental. Jesús, que caminaba entre los hombres hablando en parábolas, habría reconocido en ella la forma más simple de la eternidad, porque la eternidad no sucede después, sucede ahora. No es una promesa, sino una percepción, cuando el tiempo se suspende porque todo encaja, cuando el miedo cesa porque la mente comprende. Eso que llamamos cielo no es un lugar, sino un estado de conciencia en armonía con el todo. Y lo que llamamos Dios no es un juez, sino la totalidad vibrante en la cual ser y pensar son uno. El hombre moderno, sin embargo, sigue persiguiendo fantasmas. Construye máquinas que dominan la materia, pero olvida dominar su ansia. Acumula información, pero ignora sabiduría. Habla de progreso y al mismo tiempo destruye su planeta. ¿De qué le sirve conquistar los cielos con cohetes si no logra conquistar la paz interior? ¿No es acaso este el momento en que las palabras de Spinoza y de Jesús vuelven a ser necesarias más que nunca para recordarnos que sin conocimiento del alma, toda ciencia conduce al abismo? Pero no todo está perdido. Porque mientras haya quien lea, quien piense, quien sienta, la verdad seguirá germinando. Está en los márgenes, en las conversaciones sinceras, en los libros que no prometen milagros, sino claridad. Está en el gesto anónimo de quien actúa por compasión sin testigos. Está en los ojos de quien decide perdonar sin esperar recompensa. Allí, donde la moral deja de ser mandato y se convierte en comprensión, donde el temor se transforma en gratitud, la naturaleza divina vuelve a despertar. Y así, la historia de Jesús que sobrevivió y de Spinoza que fue exiliado se funden en una sola enseñanza. El alma que entiende ya no necesita redimirse. No hay salvación fuera del conocimiento, ni castigo fuera de la ignorancia. Todo lo que existe es expresión de la misma sustancia infinita, que se observa a sí misma en mil formas y se reconoce en cada una. Cuando lo entendemos, el miedo desaparece, y con él el poder de quienes viven de vendernos salvación. Entonces, ¿qué queda? Queda la responsabilidad de vivir como si cada acto fuera oración, como si cada pensamiento fuera semilla de eternidad. Queda el deber de ser conscientes, de no delegar nuestra lucidez en manos de nadie. Queda la gratitud por formar parte del misterio sin intentar dominarlo. Quizás así se cumple, finalmente, lo que Jesús quiso decir cuando habló de la luz que no debe esconderse bajo el celemín. No se refería a misticismos ni a gloria futura. Hablaba de la conciencia humana, de esa chispa capaz de iluminar siglos de oscuridad. Spinoza diría lo mismo. Con otras palabras, el alma libre nada teme porque comprende. Y si comprendes, amas. Y si amas, liberas. Y si liberas, redimes al mundo de su propia mentira. Por eso, al cerrar esta historia, no hay final. Solo un círculo que se abre en cada conciencia que decide pensar. Escribas o no tu nombre en los comentarios de este tiempo digital, ya formas parte de ese círculo invisible que resiste. La verdad no muere, porque cada mente que despierta es su continuación. Que la claridad te acompañe allí donde estés leyendo esto,
en la hora que sea, bajo el cielo que te cobije. Que bendiga tu familia no desde lo sobrenatural, sino desde la serenidad que da saber que nada está separado de nada. Porque comprender eso, que todo está unido, es la definición misma de amor. Y con esa certeza, la voz se retira. No porque haya terminado de hablar, sino porque ya no hace falta decir más. El resto lo dirá tu silencio. El silencio continúa, pero es un silencio vivo. Después de tanta palabra, de tanto razonamiento y metáfora, llega el momento en que la mente ya no necesita demostrar, solo contemplar. La verdad, cuando se comprende, no exige argumentación, se basta a sí misma. Así también sucede con el amor. Nadie puede explicarlo sin disminuirlo. El narrador, que ha recorrido los abismos del pensamiento y los espejos de la historia, deja que la voz se vuelva susurro. Mira a su alrededor y ve un mundo donde todo, desde la más pequeña semilla hasta la galaxia más distante, obedece una misma ley de equilibrio. Allí comprende que no hay arriba ni abajo, solo grados diversos de comprensión. Y entre ellos, cada conciencia es una expresión distinta del mismo infinito. Spinoza, en sus últimos días, seguramente tuvo ese presentimiento. Cada frase que escribió en su Ética estaba impregnada de esa serenidad. El hombre libre nada teme porque comprende. No necesitaba prometer un paraíso. El paraíso era esa calma interior. No necesitaba maldecir a los poderosos ni vengarse de su excomunión. La libertad estaba en haber roto el miedo. Cada respiración era oración suficiente. Y si Jesús vivió hasta la vejez, quizá murió de la misma manera, mirando el mundo sin odio, comprendiendo que no pudo haber fracaso. Lo que Roma creyó sofocar con clavos seguía caminando en las conciencias de los humildes. Su palabra se había diseminado más allá de los muros, transformando lentamente la historia, incluso deformada, incluso usada, incluso temida. Porque la verdad tiene ese extraño poder, aun cuando se distorsiona, sigue obrando. El narrador entonces se pregunta, ¿cuántas veces más repetirá la humanidad el ciclo del miedo al comprender? ¿Cuántas veces más transformará en ídolos las ideas que nacieron para liberarla? Sin embargo, también comprende que cada error, cada dogma, cada caída, es parte del proceso de crecimiento del espíritu colectivo. Nada se pierde, todo enseña. Así, los nombres de Jesús y de Spinoza dejan de ser personajes, se vuelven arquetipos, representan las dos alas del mismo vuelo. Una hecha de compasión, otra de entendimiento. Ninguna puede elevarse sin la otra. Si la razón vuela sin amor, se enfría. Si el amor vuela sin razón, se ciega. Solo juntas forman equilibrio. Y tú, lector de este tiempo, heredas esa tarea, mantenerlas unidas. No necesitas templos ni doctrinas, solo atención. Cada vez que miras algo o alguien con comprensión, repites el milagro verdadero. Transformas ignorancia en luz. Eso es todo. Eso basta. Por eso la historia no termina. Se prolonga en tu propia respiración, en tus gestos cotidianos, en tu capacidad de pensar y de amar a la vez. Tal vez seas tú el que continúa el relato, el que agrega un capítulo más al libro invisible donde la humanidad guarda su sabiduría. El narrador calla finalmente, no como quien se despide, sino como quien entrega una antorcha. La llama sigue encendida frente a ti, no te pide fe, solo lucidez. No te promete cielo, solo libertad. Y entonces el viento del pensamiento, ese mismo que sopló sobre Nazaret y sobre Ámsterdam, atraviesa los siglos y toca tu rostro. Es la respiración de la verdad, que nunca muere, porque siempre encuentra a alguien que la diga, alguien que la escuche. El resto, de aquí en adelante, te pertenece, y ahora el viento queda quieto, como si el propio universo aguardara lo que vas a hacer con lo que sabes. Porque toda historia, incluso la que pretende hablar del pasado, termina siendo un espejo del presente.
Jesús y Spinoza, separados por siglos, fueron dos gestos de una misma fuerza: recordarle al hombre que no está condenado a obedecer, que puede pensar. Su verdad no estaba en sus palabras, sino en la manera de vivirlas. Ese es, quizá, el último secreto que el narrador te deja. No hay una respuesta definitiva, solo una actitud: mirar el mundo con la curiosidad del que ama. Quien ama busca entender, quien teme busca someter. Y así, en cada elección pequeña, escuchar o imponer, perdonar o juzgar, investigar o repetir, se decide el destino de la especie. La memoria colectiva es un río que no cesa. Lleva en su corriente las cenizas de templos y los libros prohibidos, las voces calladas y los gritos de esperanza. Spinoza y Jesús siguen flotando en ese río, mezclados con tantas otras almas que eligieron la verdad en lugar de la comodidad. El agua se ensancha, toca todas las orillas, llega hasta aquí, hasta esta pantalla, hasta ti. El mensaje final es simple: vive como si cada pensamiento fuera un acto sagrado. No porque alguien te observe, sino porque tú sabes que formar parte del todo te hace responsable de su armonía. No busques redención, busca comprensión. No temas perder tus certezas, teme dejar de preguntar. Y si alguna vez la duda te pesa, recuerda que la duda fue el primer lenguaje de los dioses, el soplo que hizo posible el entendimiento. La fe más pura no es la que repite, sino la que se atreve a mirarse a sí misma. El narrador da un paso atrás, mira el horizonte y sonríe. La historia no podría acabar de otro modo, con un ser humano consciente de su poder más grande: pensar con amor. Los siglos seguirán girando, las religiones mudarán de piel, los imperios volverán a nacer y a caer, pero mientras exista una mente que ame la verdad, la obra de ambos continuará. Así que cuando cierres esta lectura, no la des por concluida. Respira, mira a tu alrededor y recuerda: todo lo que ves, todo lo que eres, todo lo que aún ignoras, forma parte del mismo milagro. La voz se disuelve en ese silencio luminoso y solo queda una frase flotando, tenue pero cierta: la verdad nunca muere, solo cambia de labios.